Durante siglos hemos explorado el mundo exterior, pero la verdadera frontera sigue siendo la mente humana. Bienvenido a un espacio donde cuestionamos la realidad. Soy Rodrigo Ibáñez y esto es Tu mente, la última frontera. Bienvenidos al episodio 1 de esta serie donde analizamos la historia de emprendedores que están construyendo cosas interesantes en tiempo real. Hoy vamos a hablar de Rodrigo Ibáñez Barquet, un empresario mexicano con una trayectoria poco convencional que mezcla aviación, bienes raíces en Estados Unidos, seguros patrimoniales para empresarios y una filosofía personal llamada Rompe con la Matrix. Y lo que a mí me parece verdaderamente fascinante de los documentos que estamos analizando hoy, que son sus libros, manuales operativos, reflexiones, o sea, todo este material, no es la acumulación de riqueza material. O sea, no es el éxito externo per se. Lo que resalta aquí, y de verdad está cañón, es el mapeo súper detallado, casi quirúrgico te diría, que Rodrigo hace de la arquitectura de la mente humana. Totalmente. Imperio que construye. Y creo que esa tiene que ser la brújula de nuestro análisis de hoy. Para la gente que nos escucha, vale la pena adelantar que esto no es un recetario motivacional ni de cerca. No, para nada. 100% de acuerdo. Es un estudio riguroso de la mentalidad emprendedora. O sea, vamos a explorar cómo se percibe el éxito desde afuera, ya sabes, los aviones privados, los tratos millonarios. Claro, el glamour. Exacto, el glamour, para contrastarlo brutalmente con las batallas internas que todo ser humano enfrenta. La ansiedad financiera, el peso de la incertidumbre y esta famosa matrix mental que opera desde las sombras del subconsciente. Pues sí, y para entender esa filosofía de fondo, primero tenemos que observar la realidad externa que él ha construido, ¿no? Y las fuentes nos dan una lente perfecta para esto a través de los ojos de un personaje, Juan Marco. ¡Ay, Juan Marco! Él es un asesor inmobiliario que acompaña a Rodrigo durante un día completo de trabajo. Y digamos, Juan Marco representa al arquetipo del emprendedor que está perpetuamente estresado. El que no para, ¿no? Exacto, el que busca una fórmula mágica para el éxito. Y llegan a una cita súper importante con una viuda que quiere vender un terreno gigantesco. Y aquí ocurre algo que rompe con cualquier paradigma tradicional de ventas. Totalmente. En 5 minutos, sin mencionar una sola comisión o detalle técnico, cierra un trato por 50,000 hectáreas. O sea, está cañón. Híjole, es que es una escena fascinante por lo que revela sobre la psicología humana. O sea, el vendedor tradicional jura que vender es un acto de persuasión verbal, ¿sabes? Que el que más habla, gana. Exactamente. Creen que quien domina la conversación tiene el poder. Pero la estrategia de Rodrigo es diametralmente opuesta. El silencio y la escucha activa son, herramientas de diagnóstico profundo. Claro. Necesitaba sentir que el legado de su familia quedaba en buenas manos. Y es que la gente rara vez toma decisiones financieras de esta magnitud por pura lógica, ¿no? Exacto. Compran para satisfacer necesidades emocionales. Y esas necesidades, solo salen a la luz cuando la otra persona tiene la disciplina brutal de quedarse callada. De aguantar el silencio. Sí, literal. Y a mí me hace pensar mucho en esta analogía. Es como observar a un cisne en un lago, ¿sabes? A ver, cuéntame. O sea, por encima del agua, todo es elegancia y movimientos precisos. Los aviones, los contratos millonarios, los bienes raíces. Pero si miras debajo del agua, hay un sistema operando a toda velocidad, remando vigorosamente contra la corriente de la duda. Esa analogía del cisne ilustra perfectamente el núcleo de su filosofía. Porque esa calma exterior que muestra Rodrigo no es un rasgo genético con el que alguien nace. No, para nada. Es el subproducto de haber desmantelado lo que él llama la matrix mental. Que al leer sobre esta matrix mental, pues uno podría imaginarse escenarios de ciencia ficción, ¿no? Como de la película de Keanu Reeves. Ándale, exacto. Pero los textos lo aterrizan de una forma muy cruda. O sea, se trata de un algoritmo invisible alojado en el subconsciente. Un código programado desde la infancia, por la familia, la sociedad. Sí. Con frases tipo, ser realista, o el dinero es sucio, o el peor de todos, el devastador, no eres suficiente. Y ojo, ese algoritmo no opera solo. Tiene guardianes muy específicos que lo protegen. Los saboteadores. Exactamente, los saboteadores. Los escritos identifican a dos principales. El primero es el viejo sabio del miedo, que curiosamente no es un villano malévolo. Ah,
eso me llamó la atención. Sí, su función biológica es proteger a la persona manteniéndola en territorio conocido, que en el mundo moderno, pues a menudo se traduce en una mediocridad muy segura, ¿no? Claro, el no tomar riesgos para no lastimarte. Exacto. Pero luego está el segundo saboteador, que es mucho más insidioso. La cucaracha de la duda. Uf, esa duele. Esta voz se esconde en los puntos ciegos de la mente y te susurra críticas destructivas en el momento exacto en que requieres mayor convicción. Y ese susurro casi siempre te empuja a lo que Rodrigo define como dopamina barata. ¿Sí? Que, a ver, la lectura superficial de esto sería pensar que se refiere solo a estar buscando likes en redes sociales o a hacer scroll infinito en el celular. Claro, lo típico de hoy en día. Exacto. Pero llevándolo al mundo empresarial, la dopamina barata se disfraza de productividad falsa. Uy, sí. Es el emprendedor que decide reorganizar su base de datos por 5ª vez en la semana en lugar de levantar el teléfono para hacer esa llamada de ventas de alto riesgo. Totalmente. De hecho, hay una frase lapidaria en los documentos que me encantó. Los likes no pagan renta. Los contratos firmados sí. Está durísima, pero es 100% real. La dopamina barata es, digamos, el mecanismo de defensa favorito de la cucaracha de la duda para mantener el status quo intacto. Cuando un emprendedor está al borde de un salto cuántico, no sé, digamos, subir sus precios al doble o confrontar un cliente súper difícil, Sí, un momento de estrés real. el sistema nervioso detecta una amenaza a tu identidad actual. Entonces, para evitar el dolor y la fricción de ese crecimiento, el cerebro te exige una válvula de escape. Claro. Una distracción rápida que alivia la tensión temporalmente, como reorganizar los correos. Pero, a ver, aquí tengo que lanzar un cuestionamiento desde la trinchera, digamos, biológica. Venga. Si el cerebro humano evolucionó durante millones de años para conservar energía y buscar gratificación inmediata como mecanismo de pura supervivencia, ¿no es una batalla perdida intentar suprimir esto? Es una gran pregunta. O sea, decir, deja la dopamina barata es fácil, pero luchar contra la propia biología suena a una receta para terminar quemado, ¿no? Sí, claro. Y es un punto crucial. Los textos abordan precisamente esa trampa, del autosabotaje. La estrategia de Rodrigo no consiste en suprimir el impulso biológico a pura fuerza de voluntad. Ah, ok. Porque la voluntad es un recurso finito. Si intentas ganarle a la biología con fuerza bruta, te vas a agotar. La clave radica en la observación y la redirección. A ver, explícame eso. Consiste en notar el impulso de buscar esa distracción, reconocerlo y decir, este es el viejo sabio intentando protegerme. Hacerlo consciente. Exacto. Y luego, redirigir esa misma necesidad biológica hacia la dopamina de logro. O sea, cuando atraviesas la incomodidad de hacer esa llamada difícil y ejecutas la acción, el cerebro libera dopamina, de todas formas. Ah, ok. Pero es una dopamina de alta frecuencia que refuerza una nueva identidad de éxito. Básicamente se trata de hackear el sistema de recompensas original. Ok, entiendo. Pero a ver, entender esa teoría en un sillón cómodo es una cosa, pero la verdadera prueba de fuego ocurre bajo la presión del flujo de caja, ¿sabes? Sí, cuando hay que pagar la nómina. Cuando la ansiedad financiera te apriete el cuello. Y aquí quiero volver a Juan Marco, porque las fuentes lo utilizan como el arquetipo perfecto del complacedor. El famoso pleaser. Exacto, el pleaser. Es el individuo que trabaja todos los fines de semana, asume proyectos de conocidos que no le dejan un peso y es incapaz de apagar el celular incluso en unas vacaciones con su familia. Y este perfil del complacedor revela una dinámica psicológica muy profunda, porque las fuentes describen a estos individuos como buscadores insaciables de autoestima. Uy, qué fuerte. Está cañón. Su exceso de trabajo y su incapacidad de decir que no nacen de que tengan una ética laboral superior a los demás, nacen de un vacío interior. Claro. Han externalizado su valor personal, lo amarran a la validación de sus clientes o colegas y confunden el desgaste físico con ser productivos. Es como, imagínate esta escena. Es como el hombre orquesta que se instala en la esquina de una calle. ¿Ok? Está tocando el bombo con el pie, la guitarra con las manos, la armónica con la boca, sudando a mares y desgastándose físicamente para que todo el mundo le sonría y le aplauda. Ajá. Pero al final del día, mira el sombrero en el suelo y está vacío. Hubo mucho ruido, la gente le sonrió, pero hay 0 resultados económicos. Esa analogía captura perfectamente el costo financiero de esa herida emocional, ¿no?
Totalmente. Y se vuelve todavía más destructivo al momento de enfrentar el rechazo. Porque cuando tu autoestima está fusionada con la validación externa, escuchar un no de un prospecto no se procesa como una simple decisión de negocios. ¿Cómo se procesa entonces? Se procesa en la amígdala como un rechazo a tu propia identidad, casi como si te estuvieran exiliando de la tribu. Claro, como una amenaza de muerte social, por así decirlo. Y es por eso que los manuales hacen una distinción tan marcada entre el vendedor mendigo y el cerrador premium. Exacto. O sea, el vendedor mendigo es el que da descuentos antes de que se los pidan, solo para evitar a toda costa el dolor del rechazo. Sí, por el miedo. Y la libertad financiera real, según esta filosofía, comienza en el momento en que tú desvinculas tu valor humano del resultado de una negociación. 100%. El cliente tiene todo el derecho de decir no, pero ese no es del cliente. No define si tú vales o no como emprendedor. Precisamente, esa desvinculación es el primer paso real para salir de la Matrix. Pero, la pregunta lógica que surge de leer los textos es, ¿cómo diablos ejecutas esta desprogramación en la vida real? Sí, ¿cómo reescribes el código? Pues mira, la mente consciente recibe entre 50.000 y 70.000 pensamientos diarios. Es un caos. Pero el subconsciente es el que actúa como el verdadero guardián. El gatekeeper. Exacto. Y el subconsciente no tiene sentido del humor y no juzga. No dice, ay, esta creencia de escasez es mala. Simplemente ejecuta los hábitos que ya están instalados. Y ahí es donde entra esta técnica de Rodrigo que me dejó pensando muchísimo. La visualización del tren de titanio. Ah, ¿el tren de titanio? Sí. Los manuales te dicen que te imagines dentro de la cabina de un tren gigante indestructible. Y este tren acelera a fondo y choca contra un muro inmenso. Y ese muro está construido con los ladrillos del miedo. El no puedes lograrlo, el siempre fallas, y el tren destroza ese muro por completo. Sí. Pero lo que está más loco es que esto se tiene que acompañar escuchando frecuencias acústicas específicas como 528 Hz o 432 Hz. Ajá, las frecuencias. Sí. Y sumado a eso, el concepto del yo del futuro, donde escribes afirmaciones en presente tipo «soy el cerrador premium» y ejecutas un microriesgo diario. Exacto. Pero, a ver, tengo que frenar el análisis aquí mismo porque mi escepticismo natural está sonando todas las alarmas. Adelante, échalo. O sea, cerrar los ojos, ponerme audífonos con frecuencias y escuchar cómo rompo paredes de ladrillo con un tren de titanio, suena a pensamiento mágico puro y duro. Suena súper esotérico, ¿no? Totalmente. ¿Dónde está el puente real, empírico, entre imaginarse cosas bonitas y la disciplina brutal que te exigen los negocios? Es una reacción absolutamente válida. O sea, cualquiera diría que roza en el misticismo. Pero si analizamos lo que los manuales proponen a través de la lente de la neurociencia de hoy, encontramos mecanismos muy concretos. A ver, explícame la ciencia detrás de esto. Empecemos por las frecuencias, los 528 Hz. El objetivo de este audio no es magia, es la sincronización de ondas cerebrales. Ok. Cuando estás bajo estrés financiero, tu cerebro opera en ondas beta de alta frecuencia. Estás en hipervigilancia, y ahí el subconsciente levanta todos sus escudos. No entra nada nuevo. Estás en modo sobrevivencia. Exacto. Al usar estas frecuencias acústicas, buscas inducir artificialmente un cambio hacia ondas alfa o teta. Que son más relajadas. Sí, y en ese estado tu mente analítica baja la guardia, permitiendo que la información nueva entre directo al sistema operativo del subconsciente. Entendido. O sea, las frecuencias son como la llave para abrir la puerta trasera de la mente. Literal. Pero, ¿qué hay de la visualización del tren y esto del microriesgo diario? ¿Cómo altera eso tu biología? Ahí entra el concepto de neurogénesis adaptativa y el estrés positivo, que se llama eustrés. Eustrés. Ajá. Piensa en lo que pasa cuando levantas pesas en el gimnasio. Rompes fibras. Exacto. Sometes al músculo a un estrés controlado y en el descanso, el cuerpo repara esas fibras haciéndolas más fuertes. El cerebro funciona igual. ¡Órale! Cuando combinas la emoción intensa de la visualización del éxito futuro con un microriesgo en la vida real, como hacer esa llamada en frío que te aterra, tu sistema nervioso experimenta eustrés. Y ahí es donde entra la dopamina. Exactamente. Se libera un cóctel de dopamina y noradrenalina que literalmente consolidan nuevas rutas neuronales en tu cerebro. O sea, estás construyendo una carretera física por la que van a pasar tus nuevos hábitos. Literalmente.
Básicamente, Rodrigo está utilizando su mente casi como si fuera un sistema operativo auditable, ¿no? Sí, como un programador. Un monitoreo constante donde detecta el código malicioso de la escasez, lo aísla y lo reescribe antes de que la cucaracha de la duda instale el virus. Es disciplina cognitiva pura. Pero todo este trabajo mental, digamos interno, tiene que aterrizar en la arena del mundo real. Las negociaciones, las ventas. Claro, el campo de batalla. ¿Sí? Y aquí es donde la visión colosal de la que hablan choca directamente con la presión cotidiana del emprendimiento. Y para gestionar esa tensión, que a muchos los quiebra, los documentos de Rodrigo detallan un sistema táctico llamado MDR. El marco de decisión rompe. Con las ventas. Ese mismo. Y este marco está impulsado por un motor llamado DES, que significa dolor, estatus y seguridad. Que este manual estratégico le da la vuelta por completo a la típica capacitación de ventas corporativas. Sí, olvídate de las técnicas de los 80s. Totalmente. Destruye el mito de que un producto se vende solo porque tiene mejores características técnicas. La premisa que maneja Rodrigo es muy cruda. A ver. El ser humano solo toma la decisión de compra cuando el dolor de quedarse igual es mayor al miedo que le da cambiar o soltar el dinero. 100%. Y el componente del estatus dentro de ese motor DES es particularmente revelador a nivel biológico. ¿Por qué? Porque para el cerebro humano, que evolucionó en tribus, perder estatus social no es un problema de ego. Ah, ¿no? No, se percibe como una amenaza de muerte. En la antigüedad, perder estatus significaba perder acceso a comida o protección. ¡Wow! Claro. Entonces, cuando un prospecto está evaluando si te va a firmar un contrato millonario, su cerebro primitivo está calculando si eso pone en riesgo su estatus. Está evaluando su supervivencia. Exacto. Por eso Rodrigo no enseña a vender, no sé, seguros de $5 millones, porque esa cifra activa las alarmas de riesgo. Claro, el cerebro dice peligro. Él enseña a vender escenarios. Escenarios que blindan el estatus y garantizan la seguridad de la persona. Y el contraste en el lenguaje es magistral en los manuales. O sea, en lugar de decir el precio crudo, el diálogo es tipo, con la opción A, adquieres 5 años de estabilidad. Ajá. Con la opción C, eliminas definitivamente el problema de que tu familia quede vulnerable. Sí, qué diferencia, ¿no? Nutal, estás traduciendo una transacción monetaria a los únicos 2 idiomas que el cerebro reptiliano entiende, que son el tiempo ganado y el alivio del dolor. Totalmente. Y además de esto, los textos mencionan herramientas muy tácticas, como el contrato previo y una tarjeta de bolsillo que el emprendedor lleva siempre consigo. ¿Para qué es la tarjeta? Son mantras de autoridad. Se los repite antes de entrar a las reuniones para marcar el ritmo desde el segundo 1. Y todo esto se rige por una máxima que él tiene. ¿Cuál es? La incomodidad de hoy define el precio que cobras mañana. Uf, me encanta. Es fascinante. Es como si el emprendedor tuviera que ser un arquitecto y un obrero al mismo tiempo, ¿sabes? Sí, excelente forma de verlo. O sea, tienes que estar diseñando el rascacielos en tu mente con esta visión gigante de abundancia, pero a la vez tienes que estar dispuesto a bajar al lodo todos los días. Ensuciarte las manos. Exacto, ponerte el casco y pelear por cada ladrillo sin que te tiemble la mano al momento de cobrar por él. Y es ahí, justo ahí, donde la mayoría de los empresarios se rompen. Totalmente. Quieren el resultado, pero no el proceso. Exacto. Huyen sistemáticamente de la incomodidad táctica. No están dispuestos a hacer la pregunta difícil, a sostener ese silencio sepulcral de 5 segundos después de dar un precio alto. Se quiebran ante la tensión. Se quiebran. Y lo que Rodrigo demuestra es que el salto cuántico hacia la alta recompensa no se trata de eliminar la presión. Ah, eso es clave. Claro, la presión nunca se va a ir. Se trata de cambiar la relación psicológica que tienes con ella. O sea, aprender a navegarla en lugar de pelear contra ella. Exactamente. Es un cambio de identidad, no solo de técnica de ventas. Pues ha sido un análisis durísimo. Creo que nos deja claro que el éxito material que vemos por fuera es solamente la sombra de un trabajo psicológico implacable. 100%. La historia de Rodrigo aún no está terminada. Y tal vez eso es lo más interesante. No estamos viendo el final de una historia, sino a alguien construyéndola en tiempo real. Y eso nos deja una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando alguien decide observar la Matrix mientras sigue jugando dentro de ella? Quizá el nivel más alto del juego del emprendimiento no sea simplemente escapar de la Matrix para uno mismo, sino reescribir su código desde adentro, convirtiéndote en un faro para cambiar la realidad de todos los que siguen atrapados en el sistema.
Si este episodio te hizo pensar diferente, suscríbete. Esto es Tu Mente, la Última Frontera.